Muy buenas, mi nombre es Nicolás Puente y en este video explicaré mi resolución a la evaluación número 8, en donde analizamos datos sobre la venta de paltas en Estados Unidos entre el año 2013 y el año 2018. Bueno, para la primera pregunta se nos pedía calcular el intervalo de confianza para el valor esperado del precio de la palta, tanto normal como orgánica. Bueno, como podemos observar, el valor esperado del precio de la palta, eh, uy, ahí está, del precio de la palta normal, está entre 1.25 y 1.27 aproximadamente. Esto está en dólares. Mientras que el intervalo de confianza de las paltas orgánicas está entre 1.69, aproximadamente 1.7 dólares, y 1.71 o 1.72 dólares aproximadamente. Como vemos en el gráfico, la diferencia entre estos dos intervalos parecía ser bastante grande. En la segunda pregunta nos pedían diferenciar el precio entre las paltas normales y, o sea, nos pedían la diferencia del precio entre las paltas normales y las paltas orgánicas. Para esto, utilizamos función entregada de dos medias heterogéneas, donde el primer parámetro pusimos el de la palta orgánica y en el segundo el de las paltas normales. Esto porque si lo hacíamos de la otra forma, estos valores quedaban negativos. De esta manera trabaja netamente con intervalos positivos, aunque la conclusión debería llegar a la misma. Aquí vemos que el intervalo va de 0.42 dólares hasta 0.45 o 42 centavos y 45 centavos de dólar. Y en la pregunta número 3 nos pedían las conclusiones a las cuales podemos llegar con los resultados obtenidos en 1 y en 2. Como mencionamos anteriormente, en 1 vemos una gran diferencia entre los precios de las paltas normales y el de las paltas orgánicas. Y en la pregunta número 2, en este gráfico, vemos que pareciese haber una diferencia de precio de las paltas orgánicas que se venden al menos a 40 centavos de dólar más que las paltas normales. Luego nos pedían modificar los resultados obtenidos en 1 y en 2, variando el nivel de significación. Recordemos que 1 y 2 se calcularon con un nivel de significación del 5%. En este caso, yo utilicé un nivel de confianza mucho menor para obtener los intervalos de confianza para el precio de las paltas. Si se comparan con el anterior gráfico, notamos que los intervalos aumentaron bastante. Aún así, la diferencia es muy grande. Incluso este valor lo podemos hacer aún más pequeño y no se toparán o no deberían toparse en ningún momento. Luego hice este otro gráfico para los distintos intervalos de confianza obtenidos con distintos niveles de significación. Aquí con un 10%, con un 5%, que era el que usamos en la pregunta número 2, con un 1% y con un 0,01%. Esto porque si nos fijamos detalladamente, en cada uno de estos casos el intervalo se va haciendo más grande
pero aún así no alcanza a pasar los 40 centavos de dólar, que es lo que habíamos afirmado en la pregunta número 3. Por lo tanto, esto es evidencia bastante fidedigna, por así decirlo, para decir que nuestras conclusiones fueron correctas. Por último, nos pedían calcular la varianza de los precios de los distintos tipos de pautas, tanto normal como orgánica. Como vemos en este gráfico, notamos algo bastante similar a lo que pasa con el precio de la pauta normal y la pauta orgánica, en el sentido en que hay una gran brecha entre ambos intervalos. Y si vemos los valores, también notamos una gran diferencia entre la varianza de las pautas orgánicas y las pautas normales. Esto se ve aún más reflejado obteniendo el cociente entre la varianza de la pauta normal y la pauta orgánica, cual el valor nos dio este intervalo acá, con el cual podemos concluir que la varianza de la pauta orgánica es mayor, o sea, el precio de la pauta orgánica es mayor que el precio de las pautas normales. Luego, en el segundo ítem, en el cual nos hacían comparar la ciudad de Los Ángeles contra la ciudad de Nueva York, nos piden calcular el intervalo de confianza que dé cuenta la diferencia de precio entre Nueva York y Los Ángeles. También, sí, y nos preguntan si es posible afirmar que se pagarán al menos 20 centavos de dólar más en Nueva York que en Los Ángeles. Para esto utilizamos nuevamente distintos niveles de significación, en donde tenemos un 10%, un 5%, un 1% y un 0,0005%. Esto porque, si nos fijamos, a pesar de que los intervalos de confianza van aumentando, aún así, ninguno de estos intervalos, la cota inferior, más que nada, no alcanzan a llegar a 0,2 dólares de diferencia entre el precio de Nueva York y de Los Ángeles para las pautas normales. Lo mismo ocurre para las pautas orgánicas, o al menos en la mayoría de los casos, en donde para un 10%, un 5% y un 1% de nivel de significación, tenemos que no alcanzan a llegar a el 0,2 dólares de diferencia entre Nueva York y Los Ángeles, pero para un nivel de significación de 0,01% logra pasar, en este caso, los 0,2, o sea, es menor a 0,2 dólares o 20 centavos de dólar, lo cual en estos tres casos podemos afirmar que en Nueva York se pagarán al menos 20 centavos de dólar más que en Los Ángeles, pero con un nivel de significación del 0,01 no podemos afirmar esto. En la siguiente pregunta nos pedían comparar la varianza de precios en ambas ciudades y si es posible afirmar que la pauta es más variable en una de las dos ciudades. Para esto, volvemos a graficar, en este caso, estos son los cocientes entre la varianza del precio de Nueva York y la varianza del precio de Los Ángeles, y obtenemos como resultados, entonces, para las pautas normales, que con un 10, con un 5 y con un 1%, los intervalos de confianza no logran superar la barrera del 1, que en este caso
Si llegase a ser 1, quiere decir que las varianzas son muy similares, si es que no iguales. Y para valores menores a esto, podemos afirmar que en este caso la varianza de Los Ángeles es mayor. En este caso, el precio de las paltas en Los Ángeles es más variable que el precio en Nueva York, pero con un 0,01% logra pasar por poquito el 1. Por lo tanto, en este caso no podemos afirmar eso. Lo mismo pasa con las paltas orgánicas, que con un 10%, con un 5% y con un 1% podemos afirmar que la varianza, en este caso de Los Ángeles, es mayor a la de Nueva York. Y ahora con un 0,001%, aún así no alcanza a llegar al 1. Por lo tanto, en esto en los 4 casos se cumple que, que la varianza, como repito, es mayor en Los Ángeles. Por último, tenemos el tercer ítem, cual nos hablaba sobre los efectos estacionales. Principalmente en la primera pregunta nos pedía construir un intervalo de confianza para la proporción del tiempo en que los precios de la palta de Los Ángeles superan a la media nacional en general. En este caso vendría siendo en las 4 estaciones del año o en todo el año. Y en la segunda nos pedía principalmente en invierno, ya que la producción de palta no es constante durante el año. Respondiendo la primera pregunta, podemos ver que el intervalo de confianza para Los Ángeles va desde un 0,09 hasta un 27, casi un 28. En este caso, estos son porcentajes de probabilidad, en este caso. Así que, por lo tanto, la probabilidad de que esto ocurra, de que los precios de la palta en Los Ángeles sea mayor al de la media nacional, está entre estas probabilidades. Y en el caso de Nueva York está tiene desde un 88% de probabilidad hasta un 99%, casi podríamos decir un 100% de probabilidad de que esto ocurra. Por lo tanto, es más probable que en Nueva York se supere la media a nivel nacional, que o sea, en el precio de las paltas, que en Los Ángeles. Y esto lo podemos ver reflejado aquí, que esta sería la diferencia entre lo obtenido en Nueva York y lo obtenido en Los Ángeles durante todo el año, en donde notamos que ambos valores son positivos. Por lo tanto, esta resta nos indica que siempre en el caso de Nueva York va a ser mayor al de Los Ángeles. Y por último, en el caso en el invierno, notamos que aumenta la probabilidad, en este caso para Los Ángeles, y en este caso disminuye la probabilidad para Nueva York, pero aún así, bueno, en este caso podemos ver que la diferencia entre Nueva York y Los Ángeles va desde un negativo hasta el positivo. Por lo tanto, entre medio está el valor, el 0. Por lo tanto, en este caso no podemos decir que va a ser más caro, o Nueva York va a cumplir, o tiene más probabilidad de cumplir, que superen la media del precio de la palta en invierno por sobre Los Ángeles, ya que se puede dar el caso en que Los Ángeles tenga una probabilidad mayor a Nueva York. Por lo tanto, no podemos, o sea, a nivel general, a nivel del año, podemos decir que Nueva York tendrá precios más elevados en las paltas
que Los Ángeles. También es más probable que esté sobre la media que Los Ángeles, por lo que debería ser más recomendable en este caso para los millennials, amantes de las paltas, que estuviesen en Los Ángeles, ya que en comparación a Nueva York tendrían paltas relativamente más baratas. Dicho esto, yo me despido. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.